quiero que recordemos la obra de Cristo en un texto donde nos dice cómo debemos vivir la gracia a la cual fuimos llamados. Cómo nosotros vivimos la gracia a la cual fuimos llamados. Cómo la viven cada uno de ustedes cada día. Cómo la vivimos de lunes a sábado. Bueno, vamos a poner el domingo, pues no quiere decir que el domingo no. El domingo somos más cristianos todavía. Por lo menos lo aparentamos. Pero tenemos que ser toda la semana. Toda la semana. ¿Cómo vivís la gracia de Dios toda la semana? ¿Cómo la vivís conforme a la obra de lo que Cristo hizo en tu vida? ¿Cómo la viven los niños que hoy están acá con nosotros? Si les preguntan, así que vos vas a la iglesia, así que vos lees la Biblia, y se demuestran con otros que se andan más o menos o no hacen caso. Y enseguida Satanás también ataca a todos, niños, ancianos, jóvenes, todo. Satanás está para todos y todas y nos va a querer tirar abajo. Su objetivo es destruirnos, su misión es destruirnos. No solamente es molestarnos. El objetivo de Satanás para todos acá es que Satanás quiere matarnos. Desde el momento que Cristo nos llama en su gracia, nos trae hacia Él, Él sabe que ya no nos tiene más, pero nos va a atacar, nos va a molestar. Esa es su misión y esa es su tarea. Pero nosotros entonces, ¿cómo vivimos esa gracia de Dios? Y el título del sermón de hoy es Viviendo la gracia de Dios. Y quiero que me acompañen a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Tito capítulo 2 tiene 15 versículos, pero vamos a leer 11, porque los otros anteriores y el que queda posterior se va a explicar en estos. Versículo 11 dice, y lo voy a leer de la versión de las Américas, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Hasta ahí la lectura de la palabra. Oramos una vez más. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entenderla. Esto es alimento para nuestra alma, Señor. Nuestro cuerpo necesita alimento, pero se va desgastando. Nuestra alma se va renovando de día en día, conforme vamos alimentando, Señor, con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder comprender correctamente esta porción de la Escritura, también con toda la Escritura. Abre los ojos, abre el corazón de mis hermanos y hermanas que hoy están acá, de los niños y niñas que hoy están acá, Señor, y tu palabra bendita haga su efecto como siempre lo ha hecho. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. La epístola de Pablo a Tito es algo muy especial. Tanto Timoteo como Tito, para Pablo, eran personas especiales. Con decir que Pablo llama a Tito verdadero hijo en la fe o verdadero hijo en la común fe. Capítulo 1, versículo 4, ustedes lo tienen ahí. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Y es el único versículo donde Pablo trata a este hombre de esta manera y no así al resto de los otros hermanos. No quiere decir que Pablo no quiera a los otros hermanos, sino nos deja ver que verdaderamente tanto como Timoteo es para él como un hijo. Y no solamente un hijo, sino que cree lo mismo y tiene la misma fe que él. Y ha sido salvado por Cristo. Y nos relata también Pablo, ahí escribiéndole a Tito, nos relata cómo Dios también desea que los cristianos sean un modelo por su fe en Cristo en la iglesia, en la casa y en el mundo. Nosotros sabemos que estas cartas, tanto
Primera de Timoteo como Tito capítulo 2 nos indican las características de aquellos que son llamados al ministerio, aún para las mujeres piadosas. Siempre tenemos en cuenta Tito capítulo 2. Las hermanas han estudiado Tito capítulo 2, ¿no? Han estado compartiendo y a su vez han estado teniendo en cuenta los versículos anteriores, del 1 al 10. Pero nosotros vemos acá que Pablo escribe a este joven, un hombre ya, que era griego, que era hijo de un padre griego, pero de una madre que era judía. Pablo le instruye cómo designar a los líderes en la iglesia. Y Tito debía enseñar al cristiano a pesar de la edad y de la posición que él tenía. Y a su vez él tenía que enseñar en la iglesia a pesar de aquellos que le estaba enseñando tengan más edad que él y tengan otra posición que él. Entonces, nosotros vemos acá que lo que Pablo le está diciendo a Tito que enseñe es: Tito, tenés que enseñar a cómo es un cristiano. Enseñarle a la iglesia cómo se tienen que conducir, dentro de la iglesia y fuera en el mundo. Y a su vez, enseñarle también cómo demostrar su fe en su hogar y en su familia. Todo eso Pablo le instruye a Tito que tiene que hacer. Tiene que instruir a otros, tiene que ayudar a otros a caminar en esa fe a la cual fueron llamados. Y Tito a su vez también debía advertir a los creyentes acerca de las creencias y conductas que alejaban de su testimonio cristiano al mundo. Cuidado, porque hay cosas que podés llegar a creer que no son bíblicas, que no llevan a la buena doctrina, a la buena enseñanza. Ojo, porque yo te estoy poniendo en atención porque esto está pasando y se pueden desviar muchos de los que son llamados. Se pueden ir tras otras creencias, pueden ser apartados. Satanás, esa es su tarea, que nos desviemos. Satanás, la tarea de él es molestarnos, pero a su vez ha hecho un trabajo tan fino en la iglesia que ha empezado a sacar a las personas de al lado de la palabra de Dios. Y si no puede hacer eso, empieza a torcer la palabra de Dios. Y empieza a meter en la iglesia doctrinas y herejías que comienzan a dividir. Por eso, hermanos, es tan importante que estemos aferrados a la palabra de Dios. Que cada uno de nosotros esté pegado a la palabra de Dios. ¿Ustedes han ido alguna vez a la playa de Pehuenco? ¿Vieron, a los que fueron, vieron que hay piedras en un montón de lados? Pero a su vez hay unos caracoles chiquititos que se adhieren a la piedra. Y vieron que cuando hay piedras que están llenos de eso, uno pegado al lado de otro. Y cuando uno los quiere arrancar, ¿lo han intentado arrancar? Tratar de sacarlos es casi imposible. Uno tira y están tan adheridos a la roca y parece pegados a la roca, que tienen que hacer mucha fuerza para sacarlo. De esa manera, hermanos, tenemos que estar pegados a la palabra de Dios, adheridos a la palabra de Dios, para que no seamos desviados por doctrinas cerradas, ni nuestra vida sea desviada en cosas de este mundo. Y juntamente con la epístola de Pablo a Timoteo, acá Tito siempre se estudia, como les decía, o se considera para el llamado al servicio de Dios. Cuando uno es llamado a pastorear la iglesia, la carta de Pablo a Tito es la que se tiene que exponer. ¿Se acuerdan cuando en los primeros tiempos nosotros estábamos avanzando como iglesia? Se dio todo un estudio de la carta de Pablo a Tito. Para que ustedes sepan la tarea pastoral, lo que es, lo que significa, lo que hay que hacer y la característica que tiene que tener el siervo de Dios. Y acá Tito es similar, porque nos está mostrando el servicio del siervo de Dios o de aquellas mujeres piadosas, porque nos resaltan las características del hombre de Dios y de la mujer piadosa. Si hay algo que hay que leer, las mujeres, es Tito capítulo 2. Pero no solamente leerlo, hermanos y hermanas, y no solamente la carta de Pablo a Tito, hay que saberla de memoria casi, porque ahí nos dice todas las características.
Y ahí nos muestran lo que es ser una mujer y un hombre piadoso. Sin embargo, en este texto que tenemos por delante, que hemos leído del versículo 11, deseo que podamos considerar de manera práctica cómo vive el cristiano a la luz de la obra de Cristo. Cómo nosotros vivimos a la luz de aquel que hoy nos pusimos de pie, tomamos el pan, que su cuerpo representa su cuerpo, y bebimos esa copa, que representa la sangre de Cristo. ¿Cómo vivimos a la luz de ser cristianos? ¿Cómo vivimos a la luz de la obra de Cristo en nuestra vida y cómo se manifiesta este proceso de santificación? Y Tito es bastante corta, la carta de Tito, ¿no es cierto? Uno se puede sentar y en unos minutos las puede leer rápidamente. Pero a su vez, este capítulo 2, que consta de 15 versículos, en ello Pablo nos va a relatar en cómo todos los individuos de un círculo familiar deben conducirse y que, por medio de su conducta, adornen la doctrina de Dios su Salvador. No solamente nosotros tenemos que aprender la doctrina de Dios, nuestra vida tiene que adornar esa doctrina. ¿Vieron que los cuadros, muchas veces fotos preciosas, pinturas preciosas, pero se le hace un marco que sea donde se resalte la pintura? Un marco precioso. Las mujeres dicen que se acomodan el cabello porque el pelo es como el marco de la cara, ¿no? Y de acuerdo al corte que tienen, ellas se ven más lindas o no tan lindas. Pero siempre tratan de tener bien ese marco para resaltar una belleza. La doctrina de Dios es belleza, es hermosa. Pero nosotros tenemos que adornar esa doctrina. Nuestra vida adorna la doctrina de Cristo. Otros pueden ver lo que creemos, otros pueden ver lo que confesamos. Y Tito está haciendo esto. Y dice, cada uno de los individuos del círculo familiar, hombres, mujeres e hijos, tienen que adornar esa doctrina. Si han creído en Cristo, deben conducirse por medio de una conducta que adorne la doctrina de Dios. Y a su vez nos enseña cómo tener una buena enseñanza de la doctrina de Dios. Pablo le dijo a su hijo, también en la fe, Timoteo, mirá cómo te tenés que conducir en la casa de Dios. Enseñá esto, enseñá la sana doctrina, procurá presentarte a Dios como un obrero aprobado. Pero ahora le está diciendo a Tito, todas estas cosas las debes enseñar. Y solemnemente la debes enseñar, porque al final en el versículo 15 está esa solemnidad de lo que Pablo le explicó. Le dice, hijo, esto hablá, exhortá y reprendé con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Entonces, vamos a empezar ahí de los versículos 11 al 14, porque nos va a referir la razón de esa conducta, cómo debemos vivir la gracia de Dios, cómo la gracia de Dios se ha manifestado a todos para santificación y para esperar con gozo la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, estamos corriendo una carrera, estamos caminando un camino que va hacia la ciudad celestial. Estamos caminando este camino donde nos vamos a encontrar con Jesús. Estamos recorriendo un camino que nos está llevando a los portales de esplendor. Y en este camino tenemos que conducirnos correctamente, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Y nosotros tenemos que prestar atención. Entonces, ¿cómo debemos vivir como cristianos conforme a la gracia de Dios? ¿Cómo debemos vivir de un Dios que nos ha salvado? Si el Señor les ha salvado, entonces, ¿cómo hay que vivir? ¿Cómo ustedes tienen que vivir? Y este es el tema que trata estos pasajes, que son yo creo que de los más ricos de todas las escrituras, de toda la escritura. Y ustedes dirán, qué exagerado. Pero cuando veamos del versículo 11 al 14, espero que tengan la misma convicción que tuve yo cuando preparé este mensaje. Es miel, hermanos, esto. Es alimento para el alma. Esto es algo precioso para nuestros corazones. Vamos entonces
y vamos a ver, y lo he dividido en 4 pensamientos principales. 4 pensamientos principales. El primero de ellos está en el versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Este es el primer elemento que se ha manifestado a nosotros. La gracia de Dios en Cristo. ¿Cómo se manifestó la gracia del Dios soberano? Se manifestó por medio de su Hijo Jesús al venir al mundo. Se manifestó por Cristo. Eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios en Cristo. Y esta es la gran acción penetrante que disipa las tinieblas trayendo salvación a todos. Cuando Jesús vino a este mundo, ¿Él qué dijo? La luz vino al mundo. La gracia de Dios se manifiesta en Jesús. Ahora este mundo tiene la luz de Cristo. Pero Jesús dijo, el mundo que ama más, las tinieblas, aborrece la luz. Quiere correr fuera de la luz. Porque cuando llega la luz de Cristo, se evidencian las obras malas de uno. Pero cuando el Señor lo hace, no es para decirnos, mirá qué malo que sos, me río de vos. Sino para decirnos que esas obras son malas y necesitas a alguien que murió por esas obras malas. A alguien que es un salvador, a alguien que vino a rescatarte, que no quiere que mueras en tus delitos y pecados. Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que Cristo evidencia en este mundo. Pablo dice, porque la gracia de Dios ha aparecido trayendo salvación a todos los hombres. La gracia de Dios es su favor activo que otorga a todos los hombres los dones, a quienes merecen el mayor de los castigos. Merecemos el castigo de Dios por nuestros pecados. Todos nosotros, no solo los que estamos acá, sino los que están afuera de este lugar, merecen el castigo de Dios por sus pecados. Sin embargo, la gracia de Dios, el Señor la trae por medio de Jesucristo. Hace que aparezca. Por eso dice ahí, apareció. Noten que aparece. Aparece. Ese término está ahí como cuando alguien prende una luz y se ve todo. De golpe aparece. Aparece y se manifiesta. Porque el verbo utilizado acá en el original está relacionado con el sustantivo de epifanía, que es aparición, que significa manifestación o aparición. Por ejemplo, esto es la gracia de Dios al manifestar a Jesucristo. Cuando en la madrugada empieza a clarear la mañana. No vemos el sol, no lo vemos, pero el sol ya está saliendo, decimos, ¿no? Y vamos viendo que van corriendo las horas y no se ve el sol, se ve una claridad tenue, pero de golpe aparece el sol. Aquellos que vienen de la ciudad de aquel lado para acá, cuando van en el auto se dan cuenta, ¿no? El sol tremendo, lo encandila. Bueno, esa es la palabra. Apareció Jesús para mostrarse a todos los hombres como la gracia del Señor, como el regalo de Dios, como el don de Dios dado a los hombres para salvación. Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ha aparecido a tu vida, ha aparecido a la vida de aquellos en la cuales Él se ha manifestado. La gracia de Dios repentinamente surgió sobre los que estaban en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Se acuerdan la profecía que Jesús cumple cuando nace? Esto es lo que hablaron los profetas. Una ciudad sentada sobre un monte en tinieblas, ahora le resplandeció la luz. Vino Jesús, la luz del mundo. La gracia de Dios apareció cuando nació Jesús, cuando de sus labios salían palabras de vida y de belleza. Era la gracia del Señor, manifestándose a los hombres, apareciendo a los hombres, dándose a conocer a los hombres. Cuando Jesús también sanaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos, era la manifestación de la gracia de Dios, para que todos los hombres vean que esa es la luz que vino al mundo. No los milagros solamente, esos señalan al Mesías que había venido, a la luz que vino al mundo, que se manifestó. Cuando echaba fuera demonios, cuando resucitaba a los muertos, se apareció la luz. Cuando murió,
en la cruz por nuestros pecados. Era la luz de este mundo. Cuando resucitó al tercer día también, era la luz. Siempre el Señor se manifestó a nosotros, para que le veamos, para que creamos en Él. Y así Él, en su gracia, derramó sobre el mundo la santa luz de Cristo. Y ya la noche oscura del pecado ya es disipada. Eso es la gracia de Dios en Cristo Jesús, manifestada. La gracia de Dios apareció con salvación. Noten que dice ahí, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación. Trayendo salvación. Jesús vino a este mundo no solamente para sanar un leproso, resucitar un muerto o hacer que un paralítico camine. Eso señala lo que Él era, lo que Él vino a hacer. Él vino a traer salvación a todos los hombres. Él vino a consumar su obra en la cruz para que nos acerquemos a Dios, para que podamos participar de Él. Esa es la gracia del Señor. Por eso acá, en el sentido en que Pablo expone a Tito, dice que es la gracia de Dios que hizo su aparición trayendo salvación. Trayendo salvación. Y es por eso que debemos predicar a todos, ¿no? Debemos orar por todos los hombres. El anhelo de nuestro corazón, hermanos, debe ser el anhelo del corazón de nuestro Padre y de Jesús, el mismo Dios hecho hombre. Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Todos, todos. Esto no quiere decir que se van a salvar todos, pero el deseo tiene que ser ese. Deseo que toda mi familia conozca a Cristo. Deseo que mis vecinos conozcan a Cristo. Deseo que los que le hablo el Evangelio en la calle conozcan a Cristo. Ese es nuestro deseo. Esta semana me apenaba mucho ver, esta semana atrás, las marchas del movimiento LGTB y todas las otras letras, porque veía a hombres y a mujeres ir contra el diseño de Dios, ir contra Dios mismo, muertos en sus delitos y pecados, contrarios a Dios, no queriendo saber nada con Dios. Y yo miraba algunos de estos trasvestidos y pensaba, Cristo murió por ese hombre, Cristo murió por esa mujer. La salvación, la gracia de Dios fue manifestada a ellos también, para que crean en Cristo, para que sean salvos y para que comiencen a adorar a Dios, tal cual como Dios los creó. Y esa es la condición de todos los hombres. Algunos lo manifiestan de una manera como hace esta gente, haciendo que su pecado sea relucido y jactándose. Otros lo hacen en secreto, no son tan evidentes, pero por ambos murió el Señor. Esta gracia fue manifestada para salvación a todos. Por esto aparece la gracia de Dios, trayendo salvación a los distintos y diversos grupos y clases. Dice el versículo 1, todos, todos. Eso abarca a todos nosotros, a todos los que están afuera. La salvación del Señor es para todos, es para todos. Pero noten en el versículo 12 también, dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. O sea, la gracia de Dios es manifestada a todos, a todos. La gracia no pasó por alto a los de edad avanzada por su vejez, ni a las mujeres por ser mujeres, ni a los esclavos por ser esclavos, etc. Se manifiesta a todos sin consideración, edad, sexo, posición social. Pero, dice el versículo 12, enseñándonos. Y este es el segundo pensamiento que quiero poner, de acuerdo a lo que dice la Escritura. El pensamiento es que la gracia de Dios en Cristo es mi sabia maestra. El pensamiento uno es que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres por medio de Cristo. Ahora, esa gracia es en mi vida mi tutora, mi maestra, mi consejera.
Esa gracia de Dios es como una maestra que tengo al lado y que me va guiando. Es como un maestro que me va guiando, que me va enseñando. Porque el verbo usado en el original viene de la misma raíz del sustantivo de la palabra pedagogo o pedagogía. Pero más sobre pedagogo, sobre la persona, sobre aquel que enseña, que instruye, que está ahí. Entonces, así también la gracia conduce y guía. Pero ¿cómo conduce y guía? Y Pablo le está diciendo, Tito, esta gracia que ha sido manifestada a todos los hombres, que vos tenés que hablar a la iglesia, que vos tenés que también practicar esto, esta gracia también será tu maestra. Será la que te enseña, será la que te guía. ¿Cómo? Suavemente. Como alguien cuida, como una nodriza que cuida a aquel que va creciendo. Lo va haciendo suavemente, diligentemente. La gracia de Dios manifestada a nosotros, hermanos, es nuestra maestra. Es la que te guía día a día. Es la que te enseña. La que cuando estás haciendo algo mal te dice, no, esto que vas a hacer es pecado. Pensá esto, lo que estás haciendo. No está bien. La Escritura dice que no está bien. Mirá, lee, no lo hagas. Una maestra. La gracia de Dios es la que está al lado tuyo corrigiéndote para que hagas las cosas bien, para que seas instruido en el Señor. La gracia conduce y guía. La gracia no lanza todo a la confusión. La gracia del Señor nos trae claridad. Nos trae claridad por medio de su palabra. No alborota repentina y violentamente el orden social. Por ejemplo, cuando Pablo explica en otras cartas, él enseña que la gracia de Dios dice que los amos no tienen que tratar ásperamente a sus esclavos, que los esclavos se tienen que sujetar a los amos, que los hombres tienen que amar a sus mujeres, que las mujeres tienen que respetar a sus maridos, que los hijos tienen que sujetarse a sus padres. Ese es el efecto de la gracia de Dios como un maestro para mi vida. Me está enseñando cómo conducirme. Y eso es lo que tenemos que orar cada día nosotros. Señor, que tu gracia me enseñe y me conduzca a ser un mejor esposo. Que tu gracia me enseñe y me conduzca a ser un mejor padre, un mejor hijo, una mejor esposa. Que tu gracia como una maestra me conduzca cada día, Señor. Yo no puedo solo, te necesito. Porque es esa gracia que ha sido manifestada a nosotros por medio de Cristo, por medio de Cristo. Nosotros vemos también que la gracia prepara nuestros corazones o nos prepara enseñando también. La gracia no solamente nos conduce, sino que también dice acá, enseñándonos, versículo 12, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Lo que está diciendo es que la gracia también te va a disciplinar, que la gracia te va a amonestar. La gracia de Dios te va a decir a tu vida algo que te incomode, que no te guste, pero es para bendición. Es para que vos crezcas en la gracia del Señor. Es para que crezcas en la fe. La gracia de Dios te enseña, te disciplina, te aconseja, te consuela, te anima, te exhorta, te dirige, te convence de pecado, te recompensa, te refrena, etc. Esa es la gracia de Dios como un maestro, como una maestra enseñándote cada día. Hace todas estas cosas. Y siempre en el estilo de Pablo, siempre tiene esto que lo hace en otras cartas. Lo pone primero lo que quiere enseñar de una manera negativa y después de una manera positiva. La manera negativa en el versículo 12 no es muy linda, porque dice que la gracia nos enseña de la manera negativa, que negando la impiedad y los deseos mundanos, o sea, no sigas los deseos mundanos, no sigas lo que es pecaminoso, no sigas lo que estás haciendo mal, no lo hagas más. Pero a su vez ahora lo pone de una manera positiva la gracia de Dios. Porque si vos haces esto, tenés cuidado de esto, dice, vas a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Tres elementos. La gracia te conduce,
te enseña, es tu maestra. En un momento te va a alentar, o siempre te alienta, pero en un momento te va a disciplinar y te va a doler para que no seas conforme al mundo y para que no vivas en los pecados de este mundo. Pero a su vez eso va a traer un fruto, te va a enseñar a vos a vivir en este mundo que no podemos salir, sobria, justa y piadosamente. Esa es nuestra maestra, esa es la gracia de Dios, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, dice. Quiere decir que negar es que rechaces todo lo que sea pecado, rechaces todo lo que te induce a pecar, renunciar y rechazar. Eso te va a decir la gracia de Dios. La gracia de Dios nunca te va a decir que abraces el pecado. Nunca va a estar de acuerdo cuando haces un acto pecaminoso. Jamás. Te va a decir todo lo contrario. Te va a decir, sacalo, renunciar. El rechazo de la impiedad implica que un rechazo, dice, a las pasiones mundanas. Vivimos rodeados de pasiones mundanas, ¿no es cierto? Estamos llenos de pasiones mundanas que inclusive tenemos deseos de seguirlas. Deseos pecaminosos fuertes. Todavía batallamos con el pecado, hermanos. Todavía estamos peleando con el pecado. No somos ángeles. Todavía no estamos glorificados. Vamos a tener luchas. Pero el Señor nos dice, acá nos está exhortando, huí de las pasiones mundanas. Y la gracia nos enseña que ahora llevemos vidas cambiadas. ¿Por qué? Porque muestran una relación que hay en la gracia. ¿Cuál es la relación que hay en la gracia en nosotros? El efecto. La gracia de Dios se manifiesta en tu vida, en mi vida, de que yo ahora puedo vivir en sobriedad, como dice acá, sobriedad para conmigo mismo, pensando lo que estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, si es pecado delante de Dios. La sobriedad es hacer uso adecuado de los deseos, impulsos que no son pecaminosos en sí mismos y vencer los que son pecaminosos. Entonces yo siempre tengo que poner en cuenta eso. Lo que estoy haciendo está bien, glorificará al Señor esto que estoy haciendo, esto que estoy tentado a hacer, ¿va a glorificar el nombre de Dios? Eso es vivir de una manera sobria. La gracia de Dios te va a enseñar para que puedas rechazar los deseos mundanos y que vivas sobriamente. El segundo elemento es justicia. La gracia de Dios te lleva a vivir en justicia. ¿Justicia con quién? Justicia con el prójimo. Justicia para con el prójimo. ¿Cómo qué? Como que vivas en honradez para con el otro. Que te dirijas no con la mentira, que te dirijas con la verdad. Que seas honrado, que seas honesto con el otro. Eso es lo que me lleva a la gracia de Dios. Nos fue dada la gracia de Dios para que vivamos sobriamente pensando lo que hacemos, pero también en justicia para con los demás. ¿Cómo nos dirigimos? Y el tercer elemento de este versículo 12 es piedad. Piedad. ¿Piedad para con quién? Piedad para con Dios. Debemos vivir en este mundo de una manera sobria, justa para con los otros, pero en piedad para con tu Dios. Debes vivir una vida piadosa para Dios. Pablo le está diciendo esto a Tito, no te olvides de esto, Tito. Enseñale que tienen estos tres elementos, que tienen que vivir también en piedad para con Dios. ¿Qué es piedad para con Dios? Un verdadero fervor y reverencia para con el único que es objeto de mi adoración. Eso es piedad. La piedad es renunciar a todo lo demás y vivir en adoración hacia Dios, hacia el único Dios verdadero, aquel que me tengo que postrar, que me tengo que humillar y que es mi Señor. Vivir una vida de piedad. Pero ahora vamos al tercer elemento del texto, esto que estamos leyendo, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús.
El tercer elemento es que la gracia de Dios en Cristo es la que mejor nos prepara. No solamente el Señor se manifiesta por medio de Cristo Jesús, su gloria, su gracia. Y no solamente nos está diciendo que nosotros ahora tenemos que estar viviendo, siendo enseñados por esta maestra que está al lado nuestro, que es la gracia del Señor, todos los días. Sino que ahora nos dice que la gracia de Dios es en Cristo y es la que mejor nos prepara. Es la que mejor nos prepara. Veamos más detenidamente. ¿Por qué debemos vivir una vida cristiana? ¿Por qué vos tenés que vivir una vida cristiana? Si yo te digo, un hermano te dice, hermano, hermana, sé cristiano en tu manera de vivir. Mostrate como un cristiano, mostrate como una hija de Dios, como un hijo de Dios. ¿Por qué? Bueno, la respuesta está acá en el versículo 13. Estamos aguardando la esperanza bienaventurada, la aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Por eso nosotros vivimos cristianamente. No para agradar a alguien de este mundo, sino para agradar a aquel a quien estamos esperando, aquel que me salvó, aquel que me ha dado la vida, aquel que es mi Señor. Para eso vivimos, hermanos. Vivimos para eso. Noten que dice, estamos aguardando o aguardando. ¿Saben ahí la palabra aguardando? ¿Qué significa? Es cuando alguien está esperando que venga alguien que lo ama demasiado, que lo ama mucho. ¿Vieron cuando esperamos a alguien, un hijo que se fue de viaje, un padre que está lejos? Cuando viene, ¿cuál es la emoción? Me le lanzo arriba, lo abrazo, lo beso. Viniste, gracias, qué bueno, qué contento. Y esa alegría y es la felicidad. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Vivimos esta vida cristiana, vivimos la gracia de Dios, tenemos la gracia de Dios enseñándonos porque estamos aguardando a Cristo Jesús, nuestro gran amor, aquel que me salvó. Y noten que aguardar es recibir favorablemente, como dar la bienvenida. Pero noten que a su vez dice que esta esperanza que va a venir es bienaventurada. O sea, tengo una esperanza. Pablo dice aguardando la esperanza. Pero esta esperanza no es cualquier esperanza. Es una esperanza que tiene un nombre. ¿Cómo la llama Pablo? Bienaventurada. Bienaventurada. ¿Por qué la llama bienaventurada? Porque la esperanza del cristiano tiene nombre y se llama bienaventurada porque es la que imparte bendición, felicidad, placer y gloria. Eso es lo que se manifiesta en esta esperanza. Es una esperanza que nosotros anhelamos. Es una esperanza perfecta que nos trae bendición, que nos trae felicidad, placer y gloria. Tu esperanza no puede ser tu hijo. Tu esperanza no puede ser tu trabajo. Tu esperanza no puede ser un gobierno, porque no te va a impartir felicidad, ni gozo, ni alegría. Tu esperanza tiene un nombre y la estás aguardando y se llama Jesús. La esperanza tuya y la esperanza mía tiene un nombre y se llama Jesús, porque es la que te da plenamente felicidad. Es la que te hace 3 veces feliz. Es esa esperanza. La esperanza que Cristo y Dios nos está diciendo que nosotros pongamos nuestro punto. ¿Y por qué es bienaventuranza? ¿Por qué, es bienaventurada? ¿Por qué la esperanza esta es bienaventurada en tu vida y en mi vida? Porque tiene fundamentos para ser bienaventurada. La esperanza que fuiste llamado en Cristo, ¿es una esperanza que Él te la dio y te dejó a la deriva? No, es una esperanza que sostiene al cristiano. Algunos puntos de esta esperanza. Él nos da una esperanza bienaventurada porque es el fundamento inmutable de que es Cristo nuestra esperanza de gloria. Cristo es tu roca fuerte. Cristo es aquel en el cual podés confiar. Por eso es una esperanza bienaventurada. Por eso es algo precioso. Otro fundamento es que Él es el glorioso autor
que tenemos al glorioso autor de la esperanza, que es Dios. Esta esperanza no la ganaste con tus fuerzas. Esta esperanza no la ganaste porque sos bueno. Esta esperanza te la dio Dios por medio de Cristo. Por eso te da esta esperanza. Por eso Él es nuestra esperanza segura. También porque el objeto maravilloso de la esperanza, la vida eterna, la salvación y la gloria provienen de Él. Miren ahí Tito capítulo 1, versículo 2. Pablo le decía a Tito, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Noten que llama Pablo a esa esperanza. Tito le dice, es una esperanza de vida eterna. Por eso acá le está diciendo Tito, enseñales que tienen una esperanza que los está preparando para la vida eterna. Es una esperanza que está manifestada en Cristo. Hermanos, cuando fuimos salvados, Cristo vino a habitar adentro nuestro. Adentro tuyo está Cristo. En tu corazón está Cristo. Todo lo que vos sos es Cristo. Todo lo que pensás, todo lo que haces, cómo te manejás, es Cristo. Cristo está dentro nuestro. Cristo me salvó y es esa esperanza. También el fundamento es que tenemos los preciosos efectos de la esperanza, que son esa santidad que va trabajando el Señor en nosotros. Por eso es bienaventurada, porque no nos deja a la deriva. El Señor está comprometido con tu vida personal. Si Cristo te salvó personalmente y se ocupa de vos personalmente. Por eso es una esperanza bienaventurada. Y otra cosa, que nosotros tenemos el carácter eterno de esta esperanza derramada en nuestros corazones. ¿Y saben cuál es? El amor. El amor. Nosotros no sabemos cómo amar. El Señor vino para que sepamos cómo amar. Nos mostró un ejemplo de cómo amar. Y a su vez, cuando nos salvó, derramó adentro nuestros su amor. El amor de Dios fue manifestado en nuestros corazones. ¿Saben que cuando dice que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones? ¿Cómo es la imagen de la palabra? Es como cuando alguien tiene un cántaro y vuelca todo en un lugar. O sea, lo vuelca completamente. Esa es la manifestación del amor. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Si sos una persona que luchás con que no sos amada, que nadie te cree, si sos un hijo o una hija de Dios, esto te tiene que traer gozo. Porque el amor de Dios no se negó nada, te lo dio todo, te volcó todo. Se dio todo en la manifestación perfecta de su Hijo Jesús en la cruz. Tanto de eso valés para el Señor, que Él murió para salvarte, para librarte de tus pecados. Y el fin máximo que todos anhelamos es la manifestación de Jesucristo. Pablo dice acá, aguardamos esa manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y este texto, hermanos, para los que no creen en la deidad de Cristo en la Trinidad, prueba la deidad de Cristo. Pablo está diciendo, Jesús, Dios, la manifestación por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros, nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Son todos uno. Y ahí es donde nosotros vemos el propósito del pasaje, que es afirmar que cuando Cristo se manifieste, se va a revelar en la grandeza de la gloria divina. Todavía no hemos visto nada. Nosotros estamos viendo chispazos de la gloria de Dios. Lo vemos en nosotros, pero todavía no se ha manifestado completamente la gloria del Señor. Y el Señor dice, y acá Pablo le está diciendo, aguardamos esta esperanza, aguardamos. Ahora la tenemos, pero aguardamos todo lo que va a ser manifestado. ¿Cómo no esperar la venida de nuestro Señor? ¿Cómo no anhelar que Cristo
venga a buscarnos o que vayamos a su presencia. Y por último, el cuarto elemento, versículo 14, a quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. La gracia de Dios en Cristo es la que nos purifica y nos limpia completamente. No solamente esta maestra nos lleva y nos enseña quién es Cristo. ¿Y cómo lo hacemos esto? Por medio de su palabra. Sino que ahora lo que nos dice es que esa gracia de Dios en Cristo es la que nos purifica y nos limpia completamente. Podemos participar de la mesa del Señor, como hoy decíamos, porque el Señor nos ha lavado con su sangre, nos ha purificado nuestros corazones. Y ahora tenemos su Espíritu. Y nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, cuya aparición en gloria los creyentes esperan con tanta esperanza y gozo, es quien se dio a sí mismo, dice acá, por nosotros, a fin de redimirnos de toda injusticia y preparar un pueblo propio, celosos de buenas obras y gustoso, mejor dicho, de hacer buenas obras. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que tenemos que procurar hacer buenas obras. Tenemos que ser celosos de buenas obras. No son que las buenas obras vienen a nosotros de repente. Ya lo que está en nosotros nos tiene que impulsar a hacer buenas obras. Porque tenemos a Cristo. Porque Él está en nosotros. No podemos dudar del carácter necesario, objetivo, voluntario, expiatorio, propiciatorio, sustitutivo y eficaz del acto de Cristo por el cual se dio así por nosotros. Él se dio a sí mismo, o se dio nada menos que a sí mismo, y eso es por nosotros. Noten lo que dice acá, en que se dio a sí mismo por nosotros. Jesús no se dio a sí mismo por Él mismo. Jesús no murió en la cruz para salvar a los ángeles. Jesús no se dio en la cruz para salvarse a Él mismo. La cruz, hermanos, fue por vos y fue por mí. La muerte de Cristo fue por vos y fue por mí. Dice acá, quien se dio a sí mismo por nosotros, por nosotros. Esto es en favor nuestro. Y esto nos tiene que llevar a que toda nuestra vida sea una dedicación completa de gloria y alabanza a nuestro Dios. Porque lo que el Señor acá nos está diciendo es, yo me di todo. Yo me di a sí mismo por vos. ¿Cuánto vos me das a mí? ¿Cuánto vos me entregás a mí? ¿Cuánto vos te rendís a mí? ¿Quién le puede decir a Jesús o a Dios que no se dio todo? ¿Quién le puede reclamar algo al Señor? ¿Podés reclamarle algo al Señor que te falta, que Él no te dé? ¿Podés reclamarle algo? ¿Tener la desfachatez de pararte delante de su trono y decir que te falta algo? Él se dio todo por nosotros. Él se dio todo por nosotros. Además, por su muerte expiatoria obtuvo los méritos para que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Si el Espíritu Santo no estuviera en tu corazón, la santificación sería imposible. Sería imposible. El Señor dice, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu de verdad, que los va a guiar a toda verdad. Va a ser un maestro que los va a guiar. Hizo la obra perfecta en nosotros. Murió en la cruz, nos da su Espíritu Santo, nos pone todos los medios para que crezcamos. ¿Y nosotros qué le damos a Él? ¿Qué le damos? Él se dio todo. Su gracia nos ayuda. Dos cosas acá del versículo 14, fíjense. Se dieron a sí mismo para rescatarnos y para purificarnos. Esto es con el propósito de... El Señor te salvó con un propósito. No para que digas, soy un bautista reformado o soy un reformado. No, Él se dio para que muestres
cómo es vivir cristianamente. Él se dio para que muestres la gloria de Dios. Él se dio para que otros te vean y glorifiquen a Dios por lo que estás haciendo. Que den la gloria a Dios por cómo te comportás. Que den la gloria a Dios por cómo te sujetás a tus padres. Que den la gloria a Dios por cómo sos un esposo piadoso. Que den la gloria a Dios que como esposa te sujetás a tu marido porque vos lo ves como a Cristo. Para eso Él nos apartó un pueblo propio. Y el propósito es que sea un pueblo que pueda estar limpio delante de Él. Entonces, y en resumen, de los versículos 11 al 14, nos enseñan que la razón por la que todo miembro de la familia de la fe, todo miembro de la familia de Dios, debiera tener una vida de dominio propio, justicia y piedad. Y es que la gracia de Dios en Cristo ha penetrado nuestras tinieblas morales para traer luz a nosotros y para que nosotros ahora vivamos para Él y que podamos vivir vidas que agraden a Dios, que a su vez esta gracia es la salvación que Dios ha derramado para todos los hombres, que esta gracia es también nuestro gran pedagogo que nos aleja de la impiedad, que podemos vivir esta gracia de Dios alejándonos de las pasiones mundanas, que nos guía por el sendero de la santificación, que es el preparador efectivo que nos hace mirar con ansias aquello que tanto anhelamos, que Cristo regrese. Y eso es lo que nos están enseñando estos versículos. Y además de esa aparición en gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, que esta gracia es la purificación total, de modo de que nosotros, aquellos que desobedecíamos la ley de Dios, ahora seamos partícipes con Cristo, que fue obediente hasta la muerte cumpliendo toda la ley. Y que nosotros ahora vivamos persuadidos de la gracia de Dios en nosotros. Y que nosotros tenemos esto y somos lo que somos gracias al verdadero tesoro que es Cristo. Si nosotros somos no solamente la iglesia cristiana de la gracia, es porque debemos mostrar en nuestra vida que vivimos de acuerdo a esta gracia y que nuestro tesoro es Cristo y queremos que otros abracen a Cristo también y predicarle a otros porque esta salvación está derramada para todos los hombres, que puedan correr a Él y venir a Él en arrepentimiento y fe y que puedan vivir esta preciosa gracia y que puedan vivir a su vez en esta bienaventurada gracia, bienaventurada esperanza que tenemos en Cristo. Hermanos, que el Señor nos guíe cada día, a vivir todos los días de tu vida la gracia del Señor. La gracia del Señor no es para el día domingo, la gracia del Señor es las 24 horas, los 7 días de la semana. Y que puedas glorificar al Señor, que puedas ir a la palabra de Dios cada día para ser instruido en la palabra de Dios, porque Él es el que nos está guiando en esta gracia. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por la manifestación de tu amor y de tu gloria en nosotros. Te damos gracias, Señor, porque nos enseñas, nos instruyes. Te damos gracias, en primer lugar, por habernos salvado. Te damos gracias, Señor, porque esta esperanza, como dice tu palabra, que ha sido manifestado en nosotros por tu gracia en Cristo, nos conduce a vivir una vida de santidad. Ayúdanos, Señor, cada día. Necesitamos que nos laves. Necesitamos que nos limpies, que nos purifiques. Ayúdanos, Señor, a vivir en este mundo, como dice tu palabra, sobria, justa y piadosamente. Que pensemos todo lo que es bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, haznos pensar esto. Que vivamos, Señor, como hombres, mujeres, niños, de una manera justa con los otros, honestos, honrados,
y a su vez, Señor, que vivamos piadosamente buscando en tu palabra cada día lo que necesitamos saber. Te damos gracias, Señor, por apartarnos para esta labor. Ayúdanos, porque confiamos en los méritos de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, una vez más. En el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén.